9:04. Tenemos un caso que se ha vuelto emblemático. Tenemos al mismo tiempo el funcionamiento de la institucionalidad medioambiental. Nos estamos refiriendo al caso Dominga y la manera en que ha sido sujeta a distintos tipos de decisiones. Es una oportunidad para analizar, para criticar, para explicar también en qué situación está Dominga, y para ello hemos invitado esta mañana, y le agradecemos por venir y por estar acá, a la abogada representante del Movimiento por la Defensa del Medio Ambiente, Alejandra Donoso. Alejandra, muy buenos días, gracias por venir esta mañana. Hola, buenos días, gracias por invitarme. Sí. Bueno, en primer lugar, expliquemos esto, porque creo que a veces los periodistas damos por sentadas ciertas cosas que, con tanta noticia que anda por ahí, la gente no tiene por qué tener grabada en la cabeza, ¿no? Hay una diferencia entre la decisión del Consejo de Ministros y esta decisión que es del Tribunal. Expliquemos muy brevemente esta diferencia de procedimientos para que también entendamos cómo funciona la legislación ambiental hoy día. Me parece estupendo porque las personas también tienen que saber cómo funciona la institucionalidad ambiental. La verdad es que, en primer lugar, Andes Ayron, que es el titular de Dominga, presentó un proyecto de evaluación ambiental, lo presentó ante el Servicio de Evaluación Ambiental Regional de Coquimbo. Durante la evaluación, hasta el tercer adenda, que es la tercera respuesta que el titular entrega a las observaciones que hacen los organismos con competencia ambiental, la verdad es que el proyecto venía con deficiencias evidentes dentro de su tramitación. Al cuarto adenda, el proceso se va a Santiago. Santiago toma el control de la evaluación ambiental. Por ese mismo motivo hubo un sumario administrativo que denunciaron los trabajadores de Coquimbo, del CEA de Coquimbo, y finalmente en el cuarto adenda se le da una última oportunidad para que el titular modifique su proyecto, lo mejore de una manera llamativa, digámoslo así. De una manera sustantiva, significativa. Exacto. Sin embargo, el proyecto continúa con las mismas falencias. El Servicio de Evaluación Ambiental recomienda en el ICE, que es el Informe Consolidado de Evaluación, que contiene todo el expediente de evaluación, recomienda aprobar el proyecto, el CEA Santiago. Finalmente, la Comisión de Evaluación Ambiental, que es lo que viene en el procedimiento, presidida por el intendente regional, decide rechazar el proyecto. Es importante precisar que la recomendación de aprobar o rechazar no es vinculante. Lo que sí es vinculante es el expediente mismo. O sea, se tiene que resolver la resolución de calificación ambiental en base a la información que contiene el expediente. Y ese expediente está contenido, se supone, principalmente en el ICE, que es el Informe Consolidado de Evaluación. La Comisión de Evaluación rechaza el proyecto y, por lo tanto, dicta una RCA desfavorable al titular. Ante eso, el titular ejerce su derecho a impugnar dicha resolución en virtud de la ley 19.300 y presenta una reclamación ante el Comité de Ministros. Aquí todavía estamos en la parte administrativa. Así es. O sea, cuando los y las abogadas ambientalistas distinguimos entre la sede administrativa y la sede judicial. Los tribunales han sido ya bien claros en decirnos que muchas veces tenemos que agotar la vía administrativa antes de entrar a la vía judicial. Claro, la vía administrativa, en este caso, es el Comité de Ministros. Para explicarlo en un lenguaje más coloquial, a estas alturas del proceso que tú estás describiendo, todavía estamos en las decisiones de gobierno, lo vamos a llamar así, ¿no? Exactamente. La fase administrativa está dentro del Poder Ejecutivo. Luego, el Comité de Ministros recibe la reclamación del titular del proyecto porque la RCA fue desfavorable, pero también recibe las reclamaciones nuestras, de quienes fueron observantes en el proceso de participación ciudadana y cuyas observaciones no fueron debidamente consideradas en la resolución de calificación ambiental. Lo que habilita a los terceros o a quienes hicieron observaciones ciudadanas para presentar una reclamación no es que la RCA se apruebe o se rechace. Eso corresponde a la hipótesis que habilita al titular para presentar una reclamación. En el caso de quienes hicieron observaciones, pueden reclamar en la medida en que esas observaciones no hayan sido debidamente consideradas. Entonces, el Comité de Ministros recibió estas reclamaciones, tanto de los observantes de la participación ciudadana como del titular del proyecto, y finalmente las acogió parcialmente, pero mantuvo el rechazo del proyecto precisamente porque los motivos por los cuales se rechazó el proyecto son de tal envergadura, de tal magnitud, que correspondía mantener el rechazo del proyecto.
Agotada la vía administrativa, entonces el titular del proyecto presenta una reclamación judicial ante el Tribunal Ambiental, y esta es la primera causa que le toca analizar al Tribunal Ambiental de Antofagasta. Dentro del procedimiento de la reclamación judicial, que es conocida o tiene la naturaleza de un contencioso administrativo. Eso quiere decir que lo que hace el tribunal es revisar la decisión de la administración. Eso es un contencioso administrativo, y lo que corresponde es revisar la legalidad de la resolución, tanto en la forma como en cuanto a las consideraciones de los impactos que fueron evaluados. Lo que no puede hacer el tribunal es evaluar impactos que no han sido objeto de la evaluación, del proceso de evaluación. Sí podría calificarlos, etcétera, pero lo que no puede hacer es evaluarlos. O sea, ellos funcionan en base a lo que ya está en el expediente, ¿sí? Por eso llama mucho la atención la inspección personal del tribunal, que de todas maneras es algo positivo que los tribunales se acerquen a las comunidades, que se acerquen a los impactos, que se acerquen a los territorios. Sin embargo, en un contencioso administrativo resulta un poco menos claro cuál es el propósito. El propósito, exactamente. Sí, y el ámbito de atribuciones también. Entonces, por una parte tenemos la inspección personal del tribunal, y luego tenemos un llamado a conciliación que es muy llamativo. No existe en la legislación chilena en el caso de las reclamaciones, sí existe en el caso de las demandas por daño ambiental, pero eso es otra cosa. Donde hay un daño, donde hay dos titulares, aquí lo que hay es una revisión de la legalidad de la resolución de la administración. Bueno, finalmente cambió el gobierno, la nueva administración no quiso participar del proceso de conciliación, y finalmente el tribunal dictó sentencia. Sí, para que vayamos entendiendo más aún, porque ahí hay asuntos de forma y de fondo, ¿no? Pero el proyecto que fue evaluado por el Comité de Ministros y el proyecto que fue sujeto a una decisión del Tribunal Ambiental hace algunos días, ¿sigue siendo en la esencia el mismo? Efectivamente, o sea, sin duda alguna el proyecto es el mismo. O sea, y por eso hemos sido tan enfáticos en mencionar que el proyecto está rechazado. O sea, hoy día finalmente hubo una sentencia del Tribunal Ambiental que revierte la decisión de la administración, pero retrotrae el procedimiento hasta el momento posterior a la dictación del ICE, del Informe Consolidado de Evaluación. No aprueba el proyecto está rechazado. El Tribunal Ambiental no puede aprobar proyectos, lo que el Tribunal Ambiental puede hacer es revisar la legalidad de la resolución que aprueba o rechaza un proyecto. Y en este caso determinó la ilegalidad, decisión que no compartimos, pero esa es la situación actual del proyecto. El proyecto es el mismo que se presentó a evaluación, con las mejoras que se le dio la oportunidad de hacer al titular durante este procedimiento de evaluación. Recordemos que la institucionalidad ambiental de todas maneras se ha ido perfeccionando a lo largo del tiempo. Hemos sido las y los usuarios del sistema quienes hemos de alguna manera presionado a que las autoridades se pronuncien respecto de ciertas cuestiones que no han estado siempre reguladas. Y, por ejemplo, el reglamento actual señala que las adendas, las oportunidades que se le da al titular del proyecto para responder las preguntas de los organismos con competencia ambiental tienen un máximo, porque los proyectos no pueden estar eternamente en evaluación, porque se produce un vicio, y esto yo lo he dicho en otras oportunidades, se produce un vicio que es bien peligroso, donde los titulares aprovechan la falta de prolijidad muchas veces en la propia evaluación para presentar proyectos que son perfectibles, y los perfeccionan en la medida que la autoridad se los exige dentro de la evaluación del proyecto. Y eso es muy peligroso, porque si es que no hay personas afectadas que forman parte de o que solicitan, en el caso de las declaraciones, la observación, el inicio de un procedimiento de participación ciudadana, y no hacen observaciones, la verdad es que muchas cosas pasan sin que se noten. Sí. Y es lo que sucedió, por ejemplo, con Cruz Grande. Estamos conversando con Alejandra Donosa, abogada representante del Movimiento por la Defensa del Medio Ambiente. Estamos conversando sobre Dominga. Alejandra, se supone que mi rol aquí es hacer preguntas, pero quiero hacer un comentario, ¿no? Y someterlo a tu consideración. Aquí hay algo que me preocupa, que mirado desde afuera podría ser una crítica de lado y lado, ¿no? Teníamos un gobierno, el anterior, que
por razones en las que no voy a abundar ahora, se encontró con este caso convertido, o el mismo gobierno lo propició hasta convertirlo en un caso emblemático, ¿no? Uh-huh. Entonces, está la tentación, como algunos criticaron en su momento, de que el gobierno de turno, para quedar bien con un determinado sector de la población, rechace un proyecto y haga alarde de eso, aun cuando 100 kilómetros más allá, 100 kilómetros más acá, los va probando todos, ¿no? Eso es como mirado desde afuera. Uh-huh. De vuelta ocurre lo mismo acá, ¿no? O sea, nos encontramos con un gobierno que entra y apenas entra, los artículos de algunos medios de comunicación o los comentarios en redes sociales dicen, este gobierno viene para despejar Dominga, ¿no? Y al mes siguiente hay una decisión de un tribunal que se supone que es independiente del gobierno, pero que le da un favor muy importante a Dominga. Entonces se instala la idea de que aquí los fallos o los pronunciamientos, en cualquiera sea la dirección que sean, se están tomando por otros motivos a el mérito del proyecto y a su daño medioambiental. ¿Qué reflexión podrías hacer sobre esto? Porque podría haber ignorancia aquí, podría haber exceso de suspicacia, pero lo que es cierto es que el problema que tenemos es que hay una suerte de cuestionamiento respecto a cómo funciona todo el proceso de evaluación ambiental. Y yo sé, Alejandra, viniste a hablar de Dominga, pero inevitablemente Dominga es como un ejemplo de casos que pueden ocurrir en otros proyectos. Uh-huh. ¿Cuál es tu análisis respecto a lo que está pasando aquí? Bueno, en primer lugar, yo creo que en este país nadie peca de exceso de suspicacia. Fue un ejercicio retórico, en el fondo. ¿Ah? Sí, es muy justificada la suspicacia. Sí, exactamente. En el caso de... La primera reflexión que puedo hacer a este respecto tiene que ver con el rol del servicio de evaluación ambiental o del sistema de evaluación de impacto ambiental. El sistema de evaluación de impacto ambiental debiese ser un espacio de evaluación de impactos. O sea, el sistema de evaluación de impacto ambiental, a eso se debiera dedicar, a evaluar impactos, establecer un estándar y sobre ese estándar o respecto de ese estándar, aprobar o rechazar proyectos. Uh-huh. Sin embargo, lo que sucede con el sistema de evaluación de impacto ambiental es que se traduce o se convierte en la ventanilla de aprobación de proyectos y es el lugar o la piedra de tope, digamos, de la inversión en el país. Y ese es el motivo por el cual los ministerios de Economía, de Hacienda, etcétera, no los ministerios sectoriales, digamos, que tienen que ver con los mal llamados recursos naturales, son los que más opinan sobre una necesidad de reevaluar el sistema, de darle mayores garantías a los titulares de proyectos, a los inversionistas, porque, claro, ellos presentan sus proyectos y se encuentran con una ciudadanía organizada que no está de acuerdo con X proyecto y finalmente el derecho de invertir de estas personas se vería mermado. Entonces, eso es lo que está detrás del sistema de evaluación de impacto ambiental. Y eso es algo preocupante en la medida en que no nos hagamos cargo de eso, en la medida en que miremos para el lado, en la medida en que no reconozcamos esta realidad que existe en materia medioambiental. Hoy día hemos relevado el tema medioambiental al punto de buscar equilibrarlo con la necesidad o querer invertir en el país, y eso es algo que no se puede desconocer. Ahora, dada esa realidad, entonces, observemos el sistema de evaluación de impacto ambiental. El sistema de evaluación de impacto ambiental tiene una primera etapa que es administrativa y que sin duda va a depender del gobierno de turno, porque los funcionarios dependen del gobierno de turno y porque las órdenes son impartidas por el gobierno de turno. O sea, cuando la autoridad es una autoridad política, no se puede esperar que el león se comporte como toro. Exacto, digamos. Exacto. Ahora, lo cual... O sea, debe haber obviamente fundamentos técnicos, pero... Exacto, sí. Exacto. Es que eso quiero decir. Eso en sí mismo no es malo, porque también es una decisión, o debiese ser una decisión, y yo creo que esta es la principal crítica que uno podría hacer. La decisión de cuál va a ser el proyecto de inversión que se va a aprobar en un lugar determinado, debiese ser una decisión de Estado, debiese ser una decisión delicada, debiese ser una decisión pensada, y en ese contexto el sistema de evaluación de impacto ambiental debiese funcionar de buena manera. Lo que pasa es que hoy día,
como no hay un ordenamiento territorial respetuoso de las comunidades, o uno que ni siquiera sea respetuoso de las comunidades, ordenamiento territorial, la verdad es que hay harto que hacer en este país. O sea, en realidad uno debería analizar los proyectos medioambientales sobre la base de un ordenamiento territorial. Y de una política. Y no proyecto a proyecto. Exacto. Porque, claro, es como analizar los proyectos en el aire, pues, Alejandra. O sea, los proyectos se desarrollan en un determinado territorio y por lo tanto tienen un contexto de distinta naturaleza. Exacto, y esa es la principal afectación que tienen las comunidades, porque imagínate una comunidad que está viviendo su vida comunitaria asociada a sus ríos, sus bosques, sus playas, su comunidad, su cultura, etcétera, 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 y de un día para otro viene un titular porque tiene el derecho de llevar a cabo un proyecto en X lugar. Otra pregunta, ¿qué garantías le da el sistema a las comunidades? Porque aquí nos encontramos con una asimetría de recursos económicos brutal, sí, con una asimetría de recursos profesionales brutal. Tú eres la abogada del Movimiento de Defensa del Medio Ambiente, pero me imagino que probablemente te toca lidiar no con uno, sino con 10 abogados por lo menos, que son los que forman el equipo de tu contraparte en este proceso. ¿Para qué hablar de la capacidad que tienen las comunidades de leer informes técnicos? Porque esto ni personas con posgrado lo entienden si es que no están familiarizadas disciplinarmente con determinados asuntos y así sucesivamente. Entonces uno dice, ¿cómo me defiendo yo de un proyecto con impacto medioambiental cuando además mis apreciaciones no son vinculantes? Sí, es complejo, es desequilibrado, pero yo buscando mirar el vaso medio lleno siempre, nosotros en la Defensoría Ambiental trabajamos con las comunidades, trabajamos directamente con las comunidades, desde los propios territorios. Y una de las cosas buenas que yo veo de esta dificultad es precisamente la capacidad que tienen las comunidades de agruparse y de organizarse. Sin duda es muchísimo más difícil para una comunidad que para un titular del proyecto, sin duda alguna. O sea, no me demoro ni un segundo en declarar eso. Precisamente porque los conocimientos técnicos no están, porque muchas veces la propia información es parcial, o sea, la información que el titular o que el propio Servicio de Evaluación Ambiental debiese entregar a la comunidad no es todo lo explícita o todo lo clara que pudiera ser. Recursos económicos, obviamente que hay un desequilibrio ahí importante, y bueno, además, lo que pueden hacer las comunidades es, en el caso de los estudios de impacto ambiental, cuando los proyectos tienen más impactos, la participación ciudadana es obligatoria. En el caso de las declaraciones de impacto ambiental, donde se supone que los impactos no son tan relevantes como en el caso de los estudios, la participación ciudadana debe ser solicitada por las comunidades, y es el CEA el que tiene la atribución de otorgarla o no otorgarla. Y ejemplos, tengo en el bolsillo millones de proyectos que terminaron aprobándose y que la gente continuaba reclamando su derecho a participación ciudadana. O sea, ni siquiera se les dio la oportunidad de levantar el dedo y decir, oiga, mire, esto es lo que yo opino. Ahora, en los casos favorables, donde la comunidad sí ha logrado levantar el dedo y decir, mire, esto es lo que yo opino, luego esas observaciones tienen que ser consideradas debidamente en la resolución de calificación ambiental. Y si no lo hacen, tenemos la posibilidad de acudir ante el Comité de Ministros, y si nos va mal, ante el Tribunal Ambiental, y si nos va mal, ante la Corte Suprema, que es lo que ha hecho Andes Iron en el caso de Dominga. Mira, nos pregunta un auditor, y este es otro tema interesante, que en este tipo de proyectos siempre hay gente que está a favor. Sí. Y en este caso no hay excepciones. No. ¿Qué análisis haces tú de eso? Bueno, aparte de la obviedad de que en cualquier tema, de cualquier índole, hay distintos puntos de vista, pero bueno, yendo un poquito más al fondo, porque aquí hay algunas cosas que comentar. Sin duda. Bueno, efectivamente, precisamente a propósito de la desinformación, hay una cuestión bien relevante que sucede en Dominga. Dominga tiene es un ejemplo paradigmático, yo creo que va a ser el caso de estos 5 años, como fue, no sé, Hidroaicén hace tiempo atrás. Dominga es bien paradigmático, bueno, por todas las repercusiones políticas que ha habido, que insisto, no es que sean malas, son intrínsecas al conflicto y hay que hacerse cargo de esa situación. Pero también porque es muy brutal el impacto que va a generar ese proyecto en el caso hipotético
de ser aprobado. Es una mega mina, un mega puerto en un hotspot de biodiversidad. Entonces, efectivamente, esa información, cuando no está en manos de toda la comunidad, tiende a haber ciertos resquebrajamientos en el tejido social, porque, y esto es mi experiencia, yo lo he visto como los proyectos, los titulares de proyectos llegan a las comunidades, generan relaciones previas con las comunidades, otorgan ciertos beneficios a las comunidades, qué sé yo, plazas, canchas, pintar la junta de vecinos, etcétera, 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 esas cosas. Y muchas veces algunos miembros de la comunidad terminan estando a favor del proyecto por las relaciones previas que ha habido entre titular y comunidad, pero con una mirada súper cortoplacista. O sea, hoy día el argumento, si tú observas el argumento de la comunidad pro Dominga, es la necesidad de ingresos económicos. Dominga va a traer progreso, Dominga va a solucionarnos los problemas de empleabilidad o desempleo que hay en la comuna, etcétera, etcétera. Cuando la realidad que se ha visto en el país y en otras zonas del mundo es que si es que eso llegase a ocurrir, va a ser en un plazo muy acotado. O sea, los proyectos quizás en su fase de construcción generan una mayor empleabilidad, pero luego en fase de operación, olvídate. Primero, y segundo, los impactos ya van a estar ahí y son impactos que son irreversibles. Eso es lo más grave de todo. Nosotros también, yo trabajo con comunidades de pescadores, por ejemplo, en la zona de sacrificio de Quintero Puchuncaví, y ellos mismos lo manifiestan. O sea, por favor, protejan su territorio para que no les pase esto que nos pasó a nosotros. A nosotros nos vendieron progreso. ¿Y cuál progreso? Ahora no puedo respirar. Todos los días mi familia toda se muere de cáncer, etcétera, etcétera. Entonces, es bien brutal lo que sucede cuando la comunidad desinformada termina siendo de una u otra manera favorable a intereses que no son sus propios intereses. Un gran tema. Vamos a ver qué es lo que ocurre con Dominga. Es una buena oportunidad además para mirar por el carácter inédito que tienen algunas de las cosas que han ocurrido en este proceso, el funcionamiento de la institucionalidad ambiental, pero claro, hay deudas pendientes. Nosotros lo hemos dicho acá tantas veces, como periodistas incluso nos resistimos a hablar de casos medioambientales cuando en realidad hay que mirar el problema desde un poquito más arriba, ¿no? Hacer que un dron haga observar estos casos aparentemente aislados, pero absolutamente conectados. Están todos conectados. Desde arriba. Nos ha acompañado esta mañana Alejandra Donoso, abogada representante del Movimiento por la Defensa del Medio Ambiente. Muchas gracias, Alejandra. Gracias a ti por la invitación. 9:27, llegamos al final. Recuerden, hoy es la interpelación al ministro de Salud, Emilio Santelices. Otras cosas ocurrirán en nuestra escena noticiosa, las estaremos por supuesto cubriendo, analizando e informando para ustedes. Llegamos al final de Radio Análisis, sigan en nuestra sintonía. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó primera edición de Radio Análisis, lo más relevante de cada jornada informativa, con noticias, comentarios y entrevistas. Una transmisión en línea con las radios que piensan. UFRO, Universidad de la Frontera de Temuco, Radio Universidad de los Lagos de Osorno, 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 Lagos de Osorno.